Sí, podemos empezar, por ejemplo, haciendo un resumen. Básicamente este es el mapa del sexto ejército Panzer SS, que está ubicado en la parte norte o en Sí, el flanco derecho, según se mire. Y efectivamente, aquí pues se contaba con un rápido avance, ¿no? Yo creo que había mucha expectativa, porque aquí es donde están las unidades de la Waffen SS, que Hitler pone toda su esperanza en ellas, porque al fin y al cabo son los soldados en los que deposita su confianza, porque entiende que van a ser más leales y están más comprometidos, ¿no? sí. Con él y con el Tercer Reich en general. Y entonces, pues eso. Y nada, pues básicamente aquí tenemos en amarillo las líneas del Cangrupe Paper, ¿no? Que poco a poco intentan cruzar aquí el Amblève, tener un montón de problemas, hasta que al final, pues bueno, van a terminar sobre el 18-19 de diciembre en la Gleise, y aquí ya se quedan ya completamente estancados y bloqueados, que aquí es donde también entra en juego parte de la 82 aerotransportada, que aquí lo tenemos, ¿no? Con Gavin, ¿no? Mm. Y bueno, pues se van a quedar, digamos, bloqueados. Y luego ya lo que estabas comentando tú, efectivamente, una vez se quedan bloqueados y no pueden avanzar hacia el norte porque se han reforzado mucho los estadounidenses y se han cargado todos los puentes que podían cruzar. Sí, esa segunda oleada, ¿no? Que has comentado con la Darray y la Hohenstaufen, intentan abrirse paso hacia el sur para conectar con el quinto ejército de Manteuffel, y es Mm. lo que estás comentando tú de que les impiden el paso aquí durante un tiempo en Sanvit. En Sevilla, sí. Sí, 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 sí. Aquí es curioso porque en el norte se dan una serie de circunstancias muy extrañas. O sea, pelean mejor las divisiones de granaderos Panzer, perdón, de granaderos Panzer, de granaderos del pueblo, la Force Grenadiere, bueno, nadie. que no estas divisiones tan, se supone, de élite del cuerpo de la SS. Estos soldados de la SS tienen el prestigio del fanatismo y que son soldados políticos. Pero también hay que imaginar que estas divisiones estaban ya rellenas de soldados de la Kriegsmarine, de Sí, la sí. Luftwaffe, que muchos no eran de la SS, ¿no? Y había muchos carristas, incluyendo del famoso Kampfgruppe Piper, que eran carristas que no habían conducido nunca un carro. Sí, sí. Es decir, que se estrenaban en ese momento, ¿no? La fe que tenían los alemanes era que, que cayeran sobre divisiones inexpertas norteamericanas, ¿no? Donde tienen el mayor éxito los alemanes es en delante de la 106 americana, que al principio se defiende muy bien el primer día, pero es una división completamente bisoña y el comandante jefe de la división, en vez de replegarla poquito a poquito hacia atrás, como hace la 28 y la cuarta división de infantería, creo que es, y la 99 división, en vez de ir replegándose poquito a poquito y, digamos, vendiendo caro cada palmo de terreno, ¿no? Y montando un follón a los alemanes, impresionante, porque hay unos atascos ahí de Sí, tráfico sí. terribles. La 106 se queda de frente en la primera línea y los alemanes la machacan, perforan por varios frentes, la rodean y es donde toman 7.000, 8.000 prisioneros, digamos, ¿no? Que la propaganda alemana va a aprovechar muchísimo, ¿no? Las imágenes, ¿no? De los prisioneros. Claro. Y que es la mayor cantidad de prisioneros norteamericanos tomada Sí. desde la rendición de Batán en las Filipinas, en los japoneses en 1941, ¿no? Pero este es un fallo porque es de un comandante inexperto. Los soldados los soldados norteamericanos se baten con muchísimo valor, digamos, ¿no? Y otro error que cometen los alemanes es que Dietrich es un buen comandante de división, pero como comandante de ejército es un desastre. Es un desastre. Pero Peor que también, Rommel. No, 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 bueno, no como sé, se dice lo mismo, no, era por hacer un chiste malo, sí. sí, sí, es más malo, es más malo. ¿No? Rommel no es que sea malo, es que se cree demasiado bueno en ese sentido, ¿eh? En ese Vale. sentido. Pero también aquí hay que tener mucho cuidado, porque ¿de dónde vienen las críticas de que Dietrich era un zopenco? ¿No? Primero que, claro, mucha gente dice, como era de la SS, pues era un zopenco, ¿no? Porque era un fanático, ¿no? Luego, hay críticas, sobre todo la mayor parte de las críticas son de parte de oficiales del ejército, ¿sabes? Y volvemos otra vez a lo mismo, que es, si nos hubieran dejado a nosotros, porque estos tontos de la SS, no sé qué. Bueno, eh,
Y por lo tanto dice, ¿pero qué pasa? ¿Que los americanos no lucharon o qué? Me refiero que son los americanos los que los detuvieron, los soldados americanos, porque Eisenhower dice, fue una batalla de soldados, porque a nosotros, a pesar de Ultra, las advertencias de Ultra, porque no les tenía por qué haber pillado por sorpresa a los aliados el ataque. Advertencias de Ultra de, están moviendo tropas desde Lorena, hay mucho movimiento enfrente, reconocimientos aéreos. Las tropas de primera línea, que por mucho que quiera disimular, pues se oye unos ruidos de cadenas que se están concentrando durante noches y noches al otro lado del bosque, que dice, ¿esto qué es, no? Claro. Patton, que dice en su diario, Hodge, el comandante jefe del ejército, hace mal en desguarnecer esta parte delante del séptimo cuerpo, que es sobre el que va a caer el ataque, ¿no? Los alemanes podían intentar algo ahí, ¿no? Porque Patton es como es, ¿no? Es muy chulo y muy vacilón, pero no se le escapa nada a Patton. Y Patton advierte, le dice, los alemanes están como muy calladitos, ¿no? Y yo haría esto, por decirlo así. Pero aún así les pilla por sorpresa. Y Eisenhower en sus memorias, así como los alemanes son incapaces de reconocer ningún fallo nunca jamás antes muerto que sencillo, digamos, ¿no? Pues Eisenhower en sus memorias reconoce, pues nos engañaron, o sea, nos sorprendieron. Es culpa mía, culpa mía. En último término es culpa Sí, mía. bueno, es pecaron de exceso de confianza, o sea, porque la información la tenían, Sí. pero dijeron: "No, eso en el fondo, pues, será una concentración para atacarnos una vez atravesemos el Rin o algo, ¿no? Por el norte o por el sur", o sea, que lo omitieron, pero no es que no lo supiesen, sino que lo omitieron. Lo omitieron, sí, no lo tomaron Claramente. en la consideración que merecía. Si pensaban que a lo mejor los alemanes se preparaban a atacar en las zonas de las presas del Ruhr, de las presas del Roer, un poquito más al norte, etcétera. En todo caso, Ultra, también hay que tener en cuenta que Ultra no es que Hitler habla por teléfono y le dice a Model, Model, mañana a las 5:30 atacamos. Vale, no es eso. Y hay unos tíos escuchando y dicen, oye, que atacan mañana. No es No, eso, claro. son como pedazos de... Luego, aparte, la preparación de la ofensiva se llevó muy en secreto. El macizo boscoso del Eifel permite ocultar tropas muy bien, es un macizo bastante grande que está al oeste de las Ardenas. Luego, la mayor parte de las transmisiones, o se hicieron, bueno, las transmisiones de órdenes, se hicieron de palabra, o bien se hicieron por teléfono, y Ultra no intercepta la línea telefónica, solo intercepta las comunicaciones de radio, ¿no? Luego también, Hitler, viendo que Rundstedt y Model eran reacios, se hacían los suecos, por decirlo así, y no aprobaban el plan y querían esto de las pequeñas soluciones, Hitler cita en 2 tandas a los generales que van a estar en la ofensiva y les suelta allí una conferencia de 3 horas, cada una, que es esta famosa conferencia, en la que aparece un Hitler casi que parece aparece como muy macilento, Sí. una especie de muerto en vida prácticamente, ¿no? Y que les habla durante 3 horas, que jugaba con los lapiceros de forma nerviosa, con los lapiceros de color, y Bayerlein cuenta que detrás de Hitler hay una cortina y que se mueve un poco. No es en Rastenburg, es en un puesto de mando donde se les lleva en autobuses con los vidrios tapados para que no vean dónde es, y la SS registran a los generales. A generales, ¿eh? Los registran, los de la SS. Porque ahora había el mal rollo de la bomba del 20 de julio, ¿no? Y entonces Bayerlein dice que se veía como detrás de... que se movía la cortina, ¿no? Y es que había 2 tíos con ametralladora detrás de Hitler, detrás de la cortina, porque no se fiaba un pelo, ¿no? Y Bayerlein dice, tenía la calefacción a toda castaña y la gente estaba sudando, ¿no? Y dice, y nadie se atrevió ni siquiera a meterse la mano en el bolsillo y sacar un pañuelo para limpiarse el sudor, porque hubiera sido como sacar la mortaja, ¿no? Que alguno de estos se piensa que mete la mano para sacar la pistola y te mata ahí mismo, ¿no? O sea que el ambiente era este. Era un ambiente como muy, muy opresivo, ¿no? En ese sentido. Y de alguna manera, entre que tenía una cierta confianza en el ataque y en sus propias
en sus propias prestaciones como profesionales, digamos. Y también por el tema de, bueno, ¿y si no, qué hacemos? ¿No? Y también porque, en cierta manera, en el caso de los altos oficiales, todos estaban implicados más o menos en los crímenes de Alemania, con las poblaciones, todo. O sea, es decir, era un... Todo el mundo se jugaba de alguna manera su futuro, ¿no? O sea, que no era solo Hitler, ¿no? Sí, 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 En sí. este Sí, caso, no, ¿no? no, está claro que es la última apuesta prácticamente a cara o cruz y con la amenaza soviética de golpear por la espalda. Lo digo porque, claro, porque en el fondo les interesaba concluir con éxito lo más rápido posible para empezar a desviar tropas hacia el frente oriental. Sí. Pero bueno, ya que nos hemos metido aquí con, a ver, lo vuelvo a poner el mapa, ya que nos hemos metido aquí con, pues un poco con lo que fue, ¿no? Este fallido intento de Paper, que finalmente, pues como digo, se va a quedar, a ver, perdón, aquí, se va a quedar aislado aquí en la Sí. Glaze y luego va a tener que huir, ya dejando a todo el equipo atrás, lo tiene que dejar ahí, lo cual es un fracaso absoluto porque ya estamos perdiendo material directamente porque no tenemos nada con lo que moverlo. Y bueno, pues podemos analizar también un poco la otra ofensiva de Manteuffel por el centro, que se va a convertir poco a poco pues en el protagonista principal, al cual pues se le van a tener que ir desviando todos los recursos, ya que en esta ocasión pues sí que va a depender de él llegar hasta el Mosa, que de mi punto de vista ya, esto es a nivel personal, una vez que ya sabes que ha fracasado, ¿no? Después de los 4 o 5 primeros días, es en plan, bueno, hay que llegar hasta el Mosa y es en plan, ¿y eso qué va a suponer? Vamos a llegar a un río, lo vamos a cruzar y lo máximo que vamos a ganar es quedarnos aislados allí con los 4 tíos que logren pasar, ¿no? Sí. Pero bueno, peor Bueno, será también empeñarse luego en o, en o querer conquistar decírselo, Bastonia. decírselo a Hitler. Lo peor es decírselo a Hitler. No es, no es tanto eso, ¿sabes? Decir, ¿quién se lo dice, no? A Hitler, ¿qué dice? ¿Quién le pone? No, no, ves tú, no, no, ves tú, ¿no? Es, hay un, los seres humanos obramos en la mayor parte de los casos por inercia, ¿no? La inercia, ¿no? La inercia mueve muchas cosas, ¿no? O sea, los días tienen 24 horas, ¿no? La luz solar en este momento en diciembre en el frente occidental, pues serán 6 horas, 7 horas de luz solar, ¿no? Buena. Eh, hay una inercia, hay una niebla de guerra, es decir, una poca idea de realmente de lo que pasa en el frente. También teniendo en cuenta que las noticias llegan con cuentagotas porque puesto de mando alemán que transmita por radio, puesto de mando Claro, alemán que se convierte en blanco de la aviación aliada, claro, claro. ¿no? Entre el 16 y el 23 de diciembre, la aviación aliada no cuenta, porque la niebla, el mal tiempo y tal, impiden la... Sí, Entonces, pues Model dice, ya que Dietrich no ha tenido, pues la verdad que no ha tenido ningún éxito en nada, sí. y Manteuffel sí, y además a Manteuffel lo conoce porque lo tiene en gran estima, a Manteuffel es a uno de los pocos que no insultaba siempre, Model, porque el otro Manteuffel era pequeño con Mm, mala leche y le se le plantaba, ¿no? A Model, que poca gente se le plantaba a Model cuando empezaba las diatribas aquellas de insultar a la gente, ¿no? Pero conocía a su hermano, también al hermano de Manteuffel, pues lo había tenido en la tercera Panzer, cuando mandaba tercera Panzer, y entonces Manteuffel, o sea, Model decide, digamos, volcar el equilibrio, el peso de la batalla en Manteuffel. Y lo que dices, una vez que ya se sabe que no, ¿por qué siguen, no? Pues bueno, pues por todo esto, ¿no? Digamos, a lo mejor o tenemos una posición, quizá no llegar al Mosa, pero tenemos una posición más cercana que podemos hacer la pequeña solución que yo proponía, tiremos un poco más. Model era un comandante que no tiraba fácilmente la toalla, no era un hombre mm, que no se sabe cómo está el enemigo, lo mismo si empujamos un poco más se derrumba, ¿no? claro. Es una apuesta. De momento todavía no ha aparecido la aviación aliada, etcétera, ¿no? Bueno, Sí, y los aliados se hacen unas componendas tremendas, ¿no? Porque eh, Eisenhower reúne a sus comandantes en Verdún y entonces
Patton dice, Patton ha preparado Patton está al sur, o sea, está al sur de Manteuffel, o sea, porque cuidado, está, digamos, Dietrich, Manteuffel, y al sur de Manteuffel hay otro ejército alemán que no tiene un solo carro blindado, tiene algunos cañones de asalto, que es el séptimo ejército de Brandenberger, de Erich Brandenberger. Que este Brandenberger es el que ha defendido, si no recuerdo mal, el bosque de Jürgen antes. Si no recuerdo mal, ahora no quisiera. Pero este ejército que tan poco tiene, realmente en conjunto va a hacer casi lo que se le pedía, mientras los otros dos ejércitos con tantos medios, entre comillas, como tenían, pues no consigue hacer tanto. Después de todo, este hombre cumple su trabajo, realmente, ¿no? Que era proteger el flanco de Manteuffel e impedir que Patton se les echara encima. Pero bueno, Patton tiene recursos inmensos y además Patton tiene un instinto de asesino, tiene el instinto asesino que no tiene Montgomery o Bradley o incluso Hodge, que es un general norteamericano bastante capaz, ¿no? Patton sí, Patton tiene, es como muy alemán también, ¿no? En sus planteamientos, ¿no? Entonces Patton le dice a Montgomery, tengamos los cojones, lo digo con Patton es este tipo de lenguaje, tengamos los cojones de dejarlos avanzar a 60 kilómetros de París y los atacamos por los dos lados y los exterminamos. Es en este tipo de expresiones maximalistas siempre tiene Patton, ¿no? Y dice, joder, dice, vamos. Es decir, Patton lo que hace es lo que de alguna manera hace Petén en 1918 con la ofensiva, con la última ofensiva en Ludendorff, la segunda batalla del Marne, de alguna manera, ¿no? Pero Eisenhower dice, no nos calentemos, que la cosa se pone, optemos por una cosa un poco más prudente, Sí. no podría ser. Y entonces finalmente se adopta la versión más prudente o más que propone Montgomery, que es cortar, pero más cerca. No dejarlos que avancen hasta casi prácticamente hasta París, sino cortar como más cerca. Primero detenerlos a ambos lados de este saliente que está creando el avance alemán, detenerlos delante del Mosa y luego cortar, pero a un alcance mucho más cercano. Sí, Digamos, sí. ¿no? Es una versión más prudente. Yo, a ver, esto evidentemente no se puede saber qué hubiera pasado, pero está claro que el plan propuesto por Patton de dejarlos avanzar, a lo mejor no hasta París, hasta 50 kilómetros de París, no tanto, pero bueno, dejarles avanzar un poquito y luego haberlos aniquilado, ¿no? En una batalla de cerco y te cargas a todo lo que le quedaba a Alemania, y yo creo que ahí sí que hubiera significado un antes y un después para Alemania, que hubiera perdido ya pues a la mayor parte de divisiones que luego van a estar dando guerra en el frente oriental pues hasta marzo, abril ya en Viena del 45, o sea que O sea, no hubiera sido mala idea, pero claro. Si sale así, como propone, si Claro. sale y gana y lo hacen y les sale, se acabó Alemania. Se acabó, Sí, sí, se acabó la guerra en el oeste. Lo que claro. pasa que es muy difícil y además es difícil que Rundstedt y Model picaran. Porque una de las razones por las que Model y Rundstedt se oponían ya a la solución grande era que, lo que hemos dicho al principio, no atacando en todo el frente, sino solo este saliente, pues se veía evidentemente que hasta en los mapas ya se veía que iba a pasar esto, que iba a producirse un avance Claro. creando una punta que los otros, pues Iban a si aislar. no son gilipollas, pues van a atacar por los dos lados, ¿no? O sea, Que de evidentemente, ¿no? bueno, que de hecho lo hemos hablado antes por privado, las memorias, la biografía de Manstein, de Lemay, que él cuenta también cómo, cuando Manstein propone el plan en 1940, ¿no? De mandar una cuña Panzer a más o menos hasta Dunkerque y tal, también, creo que es von Bock el que le dice: "Eso es una locura, pero ¿cómo vamos a enviar a todas nuestras columnas panzeras ahí si luego se van a quedar aisladas y nos las van a aniquilar y tal? ¿Qué locura está proponiendo?", ¿no? Les atacará por el flanco, sí, sí. Sí, Y ahí dice salió Bock. bien. Sí, sí. Bock, bueno, a ver, cuidado. Bock se lo dice porque le han quitado el protagonismo a su grupo de ejércitos. Digamos, será el que mueve el capote para atraer al toro aliado, ¿no? Por decirlo así. Y se lo han dado a Rundstedt, porque Manstein es el jefe de Estado Mayor de Rundstedt, ¿no? Entonces hay como unos piques. Pero Reichenau, por ejemplo, también se lo dice. Pues se piensa que Gamelin es tonto, ¿qué? O sea, Claro. le presenta todo el flanco izquierdo cuando gire
y no lo, Claro, claro. y no lo va a atacar. Y continúa siendo un misterio esto. Los franceses han escrito miles de libros sobre este tema, de cómo puede ser que hicieran tanto el tonto, ¿no? Pero en fin, Sí. no es. Bueno, Pero en este pero bueno, caso, pero que lo que está claro que existe un riesgo de que tus tropas de vanguardia se queden aisladas, y aquí en las Ardenas, que encima prácticamente no había tropas de segunda fila para apuntalar los flancos, era más que evidente. O sea, eso yo creo que está claro para cualquier analista, ¿no? Que mínimamente pues se ponga a analizar la situación. Pero bueno, el caso es que ya yendo por aquí, ¿no? Ya Bastoña va a ocupar la parte central y ya pues se va a convertir en un auténtico mito, ¿no? De hecho, bueno, yo estuve allí este mes de julio y efectivamente, o sea, la ciudad es, pues eso, está preparada para el turismo y todo sí, es americano, todo es superamericano, con sí, restaurantes americanos, de hecho hay un restaurante que se llama así, se llama Nat, o sea, Narices se llama, de hecho, un sí, restaurante en la sí. plaza, y es eso, ¿no? Es para que la gente vaya allí y conmemore, pues, la resistencia de la 101. El caso es que, evidentemente, Bastoña, independientemente de todo, pues sí que es verdad, como vemos aquí en el mapa, que es el núcleo de comunicaciones central de la región, y obviamente, pues, impidió que el quinto ejército Panzer, digamos, pudiese progresar adecuadamente, ya que al estar Bastoña, pues, controlada por Estados Unidos, tenían que desviarse por los flancos para ir pasando, ¿no? Y eso, pues, obviamente retrasó la ofensiva. Claro, claro, porque el perímetro de defensa es un perímetro que no está solo limitado a Bastoña, es un perímetro Claro, claro. bastante grande. Dentro hay la 101 y otras unidades estadounidenses. Y digamos es un nudo, efectivamente, un nudo de carreteras, el nudo de carreteras del centro del campo de batalla, de hecho. Y entonces impide que Manteuffel, digamos, tiene que utilizar vías secundarias, carreteras secundarias para avanzar. Finalmente lo que va a pasar va a ser que solo la segunda Panzer avance directamente hacia el Mosa, mientras que Manteuffel solo tiene un cuerpo blindado, que es el 47 Cuerpo Panzer. Que tiene tres divisiones, la Panzerlehr, la 116 Panzer y la segunda Panzer, si no quiero recordar mal. Sí, 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 sí. Entonces, la Panzerlehr y la 116 están como desplegadas un poco más. Bueno, la Panzerlehr se enreda en el ataque a Bastogne. Sí. La 116 es detenida un poco más al norte, un poquito más al norte, y solo la segunda Panzer va a llegar prácticamente al Mosa en Dinant. Pero entonces coincide en ese momento que el tiempo cambia, llega un anticiclón de Prusia Oriental. Mm. Primero llega el anticiclón y luego llega Zhukov, Koniev y Rokossovski. Pero primero llega el anticiclón. Y entonces se despeja el tiempo. Patton, que había puesto al capellán del tercer ejército a rezar para que Sí, aclarara, sí, sí. llega el 23 de diciembre y escribe en su diario un día hermoso y claro, perfecto para matar alemanes, ¿no? Dice el tío. Y entonces, en el mapa que has puesto antes, incluso aquí se ve también, esas flechas que, digamos, llegan desde el sur, esas flechas es Patton, que llega al socorro de Bastogne. Y es famoso, yo no sé si esto es como, después de la guerra se cuentan muchas cosas, que hay un oficial me parece que es si no quiero recordar, es de la cuarta división acorazada norteamericana, que van en cabeza, ¿no? Va un grupo Sí. de combate, van en cabeza. Hay un teniente americano que va en los primeros carros de combate y los alemanes pues han establecido una barrera para impedir, digamos, que rompa el perímetro del asedio, digamos, ¿no? Y este oficial es Alexander Haig, el que luego fue secretario de defensa de Reagan en la época, ¿no? El general Alexander Haig, que luego fue incluso, me parece que comandante jefe de la OTAN en los años 80, ¿no? En la época final de la Guerra Fría, ¿no? Y aquí es teniente. Entonces, bueno, le presentan resistencia a los alemanes y, y no puede pasar. Y se detienen los tanques y él telefonea con el teléfono de campaña que llevan en el Sherman, bueno, en su vehículo, telefonean y la llamada de no podemos pasar sube por la cadena de mando y llega a Patton. Y Patton dice, ya me pongo yo. Coge el teléfono y al otro lado está Alexander Haig, el teniente, ¿no? Y entonces le dice, hijo,
soy el general George Patton. Y el otro que había se cagado los pantalones vivo ahí, ¿no? Y le dice, ¿quiere que vaya allí y le diga lo que tiene que hacer? No, 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 sí, no, no. Pues tire para adelante y, ¿sabes? Y continúe y no me vea con gilipolleces, que, o sea, rompa y vaya para adentro, ¿no? Pero él lo contaba, o sea, dice, se puso al teléfono y era la voz que tenía una voz como muy chirriante, muy chillona, muy atiplada, ¿no? Y dijo, ¿quiere que vaya? Y le explique. Dijo, no, 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 ya lo intentamos otra vez. ¿No? Y así, ¿no? Porque era como model, Patton era como model, no quería verlo enfadado tampoco. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues nada, pues entonces, una vez que lo que hemos comentado antes, que los alemanes ya no pueden, no sé si se ve aquí, no, bueno, no llega, da igual, pero que una vez que los alemanes ya no pueden avanzar sobre el Mosa, la nueva fijación de Hitler va a ser precisamente esta, va a ser Bastoña. Dice, bueno, no hemos podido tal, pero si conquistamos Bastoña, de alguna forma va a ser el éxito de la campaña, un éxito moral, ¿no? Un poco como en Stalingrado. De hecho, no sé si eres tú, perdona, otro autor, es que estoy leyendo mucho sobre el tema, que comparan incluso Bastoña con Stalingrado, no en cuanto a la dimensión, sino en cuanto a empeñarse a ya tener una ciudad que ya daba lo mismo, que obviamente como hemos visto antes en la gráfica, en el que ya la superioridad aliada es abismal en todo, con todos los refuerzos que están llegando, no tiene ningún sentido ya empeñarse en tomar Bastoña, porque No, obviamente es cuestión de tiempo de que te van a machacar presionándote por todos los flancos, como empiezan a hacer, y eso es lo que pasó. claro, es que Eh, aún se lo pone más fácil a los claro, aliados. claro. Es decir, fija en Bastogne a fuerzas alemanas que los aliados pueden envolver muy fácilmente. Que aún se lo ponen más fácil porque al final de la batalla los alemanes de alguna manera se escapan. Los alemanes no sufren una debacle en bajas. En material sí, en bajas no. Es el final, ¿eh? De hecho, de la Wehrmacht en el oeste, de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Pero Hitler es que Hitler libraba una guerra paralela, de alguna manera, que es una guerra de signos de prestigio, Mm. de equilibrios psicológicos, Simbólica, como un poco simbólica más. simbólica, propagandística, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no funcionaba, ya no funcionaba. No. Le había funcionado al principio, de hecho, incluso sus, sus éxitos políticos antes de la guerra, que es lo que había cautivado a los alemanes, sin derramar una gota de sangre, pues eran cuestiones de utilizar las debilidades de sus rivales para conseguir, pero a partir de un determinado momento ya no le funcionan, evidentemente, cuando se libra una guerra, Sí, de sí. hecho, ¿no? Y ya que estamos aquí, bueno, con el libro de Model, por hablar sobre él, ¿puedes comentar cómo se toma Model esta derrota? ¿Cuáles son sus impresiones? Y también, pues, comentas también que es aquí en las Ardenas cuando ya Model pierde, pues, la confianza de Hitler. La fe, sí. Bueno, o sea, es mutuo. Es decir, Model pierde la fe en Hitler, en parte porque no le deja aplicar su pequeña solución. Ujú. De hecho, antes de que comience la ofensiva, Model de alguna manera conspira para que la ofensiva no se lance o que se lance, camuflar la ofensiva como No, camuflar la pequeña solución, hacerle creer a Hitler que conspira con Dietrich también y tal, para hacerle creer que lanza la grande, pero lanza la pequeña. Pero Hitler se, ujú. se da cuenta del tema y le envía instrucciones precisas a Model diciéndole dirección Amberes, dirección Amberes, no, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que eso es además un desafío a, a la poca independencia que le quedaba al mando alemán en ese momento, que prácticamente era ninguna, que Hitler le envíe instrucciones precisas, ¿no? a un general alemán o un mariscal alemán, en este caso, sobre qué es lo que tiene que hacer, hasta la dirección, como diciendo que no me fío de ti. Y Model llama a Dietrich y le dice, se ha acabado el juego, porque Sí, sí, sí. nos han pillado, ¿no? Nos han pillado, ¿no? Y vamos a tener que hacer lo grande. Y a partir de ese momento pierde la confianza en Hitler. Y Hitler pierde la confianza en Model porque, bueno, de alguna manera había entendido que Model, que era el mariscal Milagro,
que siempre había tenido como muchísima sangre fría en las situaciones de riesgo, etcétera, etcétera, pues podía pues hacer otro milagro, digamos, ¿no? Y bueno, pues no era milagro, sí, pero tan milagro Sí, no era, ¿no? Es decir, que pierde, pero bueno, en realidad no es que tampoco pierda ya la confianza, es que a partir de ese momento el ayudante de campo de Hitler, von Billow, que tiene un diario, sí. que dice que a partir de ese momento Hitler ya queda completamente desorientado, ¿no? O sea, ya no sabe qué hacer. Y además, para más INRI, los soviéticos, que son los verdaderos beneficiados de la batalla de las Ardenas, los soviéticos, porque los aliados todavía van a tener que luchar todo lo que es enero, febrero, hasta abril. Pero los soviéticos comprueban la debilidad de los aliados occidentales porque Eisenhower, en un momento determinado, en un pequeño ataque de pánico que tiene Eisenhower al principio de la ofensiva de las Ardenas, le pide a los soviéticos que adelante, no le pide él, pero le pide vía Churchill y Roosevelt, le pide que le pidan a Stalin que lance la ofensiva cuanto antes para aliviar el peso que los alemanes ejercen, ¿no? en el oeste. Y los soviéticos dicen, no son tan fuertes los otros, ¿no? O sea, podemos jugar de alguna manera con nuestro poder en el este. Y esto va a tener una repercusión en la conferencia de Yalta, en la que Stalin aparece como el factor decisivo en el final de la guerra, de alguna manera. O sea que este es el efecto, como siempre, como todo lo que quería hacer Hitler. Hitler dice, hay que exterminar a la judería internacional y provoca la creación del Estado de Israel. Hay que exterminar al bolchevismo y hace que la Unión Soviética conquiste La mayor parte de Europa. la mayor parte de Europa Central. Es decir, si llega a desear que haya sequía, no tendríamos sequía. Todo al revés, siempre es al revés. Quería hacer grande Alemania y la parten en dos. Todo lo que pensó ese hombre es una ruina política. Su proyecto político es una ruina política terrible, ¿no? Es impresionante. Un hombre que se reía del Kaiser y al fin y al cabo arruina, entre comillas, digamos, la pretensión de Alemania de ser una potencia hegemónica en Europa, ¿no? Pero tiene ese efecto. Y el otro efecto que tiene es que los soviéticos en enero del 45 lanzan una ofensiva y se lo llevan por delante todo. Llegan al Oder. Vístula Oder. Ofensiva gigantesca. Pues antes de pasar con los dos últimos coletazos de las Ardenas, que bueno, se podrían considerar que fue un poco la operación esta Bodenplatte de la Luftwaffe y tal, y también pues un intento ahí raro en la operación Norwin, ahí contra bueno, en Alsacia contra Estrasburgo también pues, para hacer que no se enviase más refuerzo a la Ardena, pero bueno, independientemente de eso, ¿puedes comentar así un poco por encima qué es lo que pasa exactamente con Montgomery, con esa rueda de prensa que dio tan polémica, que ofendió a todo el mundo? El Bradley también súper ofendido porque le habían cedido sus unidades a Montgomery y tal, ¿no? Que es una cosa que yo creo que es curioso, ¿no? Que la gente conoce. Sí, bueno, todo el mundo ya conoce las rivalidades, ¿no? Entre norteamericanos y Montgomery. Entre norteamericanos y Montgomery, ¿no? Los británicos despreciaban a los norteamericanos como soldados. Es uno de los grandes errores británicos de la guerra. Pero en el encuentro este de Verdún que tienen, Eisenhower con buen tino decide que, claro, ya que, digamos, los alemanes están metiendo como un dedo dentro del frente, pues que la parte norte de la cara del saliente alemán esté bajo de la presión sobre la cara norte de este saliente alemán, la lleve Montgomery y la parte sur la lleve Bradley. Pero eso significa que parte del ejército, parte del 12º grupo de ejércitos de Bradley quede bajo el control de Montgomery. Parte del primer ejército y el 9º. La parte del norte, ¿ves? Esto quedará bajo el control de Montgomery, que también trae fuerzas británicas para ayudar a los norteamericanos. Y realmente Montgomery es el que coloca las piezas, de alguna manera, muy bien para que los alemanes finalmente sean frenados en esta cara norte. ¿No? ¿Qué ocurre? Que Montgomery, cuando le entrevistan en enero en la rueda de prensa, dice, buah, es que estos tíos no saben, estos estaban acojonados los americanos, ay, si no llega a ser por mí, yo puse orden
en el como Jesucristo en el templo, ¿no? Cuando entró y echó a los mercaderes, ¿no? Y claro, pues a los otros esto le sienta fatal, ¿no? O sea, que era un hombre que no, porque no tenía no sabía tener la boca cerrada, pero vamos, ni por un milagro, ¿eh? O sea, y claro, los dos se mosquean y ya las relaciones de los norteamericanos con los británicos, pues se agriarán progresivamente durante toda la guerra. Pero básicamente eso, una metedura de pata de Montgomery. Claro, porque es que encima los británicos tuvieron muy pocas bajas, no creo que no llegaron ni a 1000. Entonces, claro, Claro. el otro echa el mérito a la paralización de la ofensiva, a él, y parte, por ende, ¿no? A Gran Bretaña, ¿no? Los británicos, y es como un doble insulto, porque es que encima los muertos los han puesto los Claro, estadounidenses. claro, evidentemente el grueso de las tropas que habían ganado la batalla eran norteamericanas, pero un 99%. Montgomery acerca me parece que es la 29 Brigada Blindada, y luego sitúa un poco más atrás al 30 Cuerpo de Horrocks, para cubrir, no vaya a ser que los alemanes se abran paso y se abran en la zona de Namur, digamos, ¿no? Es lo más cerca, de hecho, que Montgomery puede acercar a sus fuerzas, ¿no? Y lo que tiene libre Montgomery para acercar, ¿no? Pero lo que toma es el control operacional del 9º Ejército americano y del primero. Y de hecho, hay que Bradley le dice, este tío es un desgraciado y tal. Y Simpson, el jefe del 9º Ejército norteamericano, le dice, pues me parece un tío bastante válido, ¿eh? O sea, me refiero que conmigo ha sido un absolutamente cortés, y a ver si va a ser Tú, que ¿no? también que no te enteras tú también, ¿no? Un poco, ¿eh? Porque claro, el otro se lo dice el otro, ¿no? Y Pues ya te bueno, digo, pues o no. sea, Eisenhower te da paciencia un santo, ¿sabes? Si no quieres perderte nada, únete a nuestro canal de Telegram, cuyo link encontrarás en la descripción.